tratar de ser lo más puntual. Jeremías 22, 15 y 16. Que dice en el nombre de Jesús: pero un hermoso palacio de cedro no hace a un gran rey. Josías, tu padre, también tenía mucha comida y bebida, pero él era justo y recto en todo lo que hacía. Por esa razón Dios lo bendijo. Hizo justicia al pobre y al necesitado, y los ayudó, y le fue bien en todo. ¿No es esto lo que significa conocerme, dice el Señor? Amén. Pueden sentarse. Había o hubo un rey sobre Judá, el reino, ¿verdad? Después de Salomón, después del rey Salomón, se dividió entre el reino de Israel y el reino de Judá. Y hubo un rey que se considera de lo mejor, solo de 20 reyes que hubo sobre Judá, solamente 4 se consideran buenos y 2 de lo mejor. Y uno de esos era el rey Josías, o fue el rey Josías. Y este fue un hombre pues que se dice de él en la escritura, de que era un hombre que hizo, bueno, él comenzó desde los 8 años a reinar, pero a los 18 años dice la escritura que él mandó, ¿verdad?, a que se restaurara, que se quitaran los ídolos que había en el templo, y en esa labor de restauración y de purificar el templo, pues se encontraron el libro de la ley, y este libro fue llevado a él, y cuando él leyó, ¿verdad?, lo que en él estaba escrito, se dio cuenta que sus antecesores y que todo el pueblo estaba pecando contra Dios. Entonces, a partir de esa edad, pues él comenzó a esforzarse a hacer lo que a Dios le agrada y también a quitar las abominaciones que había en el templo y en la ciudad y en el pueblo. Y entonces también dice la escritura, se refiere a él, de que anduvo en todos los caminos de David su padre, que anduvo obedientemente como y fielmente como lo hizo David, su antecesor. Bueno, y entonces se dice en esta pequeña porción, entonces este llegó a ser un rey, ¿verdad?, durante el tiempo donde Jeremías también profetizaba, y entonces Jeremías escribe una endecha, o sea, una porción, ¿verdad?, literal, lamentando la muerte del rey Josías. Y de ahí extraemos este pasaje, esta porción del versículo 15 y 16 que acabamos de leer, donde él está recordando a sus descendientes quién fue Josías. Y hace una pregunta al final del versículo 16, que dice, ¿no es eso lo que significa conocerme? Y también antes de eso él les hace referencia y les dice, pero un hermoso palacio de cedro no hace un gran rey. Y entonces le menciona, ¿verdad?, a su padre Josías y le dice, también tenía mucha comida y bebida, pero había una diferencia, él era justo y recto en todo lo que hacía. Por esa razón Dios lo bendijo. Entonces vemos que el hacer el bien, ¿verdad?, trae la bendición. Hay algunos que, por decirlo así, experimentan o pueden decir, o dicen ellos mismos que han experimentado algún tipo de bendición, han visto la mano de Dios a favor de ellos, que no les falta nada, que no carecen de nada, y entonces ellos asimilan que a partir de eso
eso los hace estar bien con Dios, o de que ellos están bien con Dios. Pero realmente eso es una mentira. Dice en Mateo 5:45, ¿verdad?, que de esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz del sol tanto a los buenos como tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Entonces podríamos decir que realmente alguien que diga me ha ido bien en la vida, no es que tenga una buena relación con Dios. Y lo mismo vemos los descendientes de Josías, como él fue, ¿verdad?, alguien obediente a Dios, que dice ahí que él era justo y recto, por esa razón Dios lo bendijo. Y que ahora, ¿verdad?, sus descendientes quizás participaban de la riqueza, habían sido beneficiados con la riqueza, ¿verdad?, que quizás Dios había dado a su hijo, y ahora sus descendientes pues participaban y gozaban de aquello. Pero no significaba que ellos conocieran realmente a Dios. Hace unos días, no sé si usted lo recuerda, estuvimos hablando, o hace algún tiempo, sobre entender y conocer al Señor. Siempre hay en el libro de Jeremías, pero en el capítulo 9, versículos 23 y 24. Amén. Jeremías 9, 23 y 24 dice: esto dice el Señor: no dejen que el sabio se jacte en su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto: de conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien muestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Entonces, Dios lo que realmente quiere y busca y determina en el hombre no es tanto lo que ha logrado, no es tanto lo que posee, no es tanto en lo que puede sobresalir humanamente o terrenalmente. Y aquí en el 9:23 de Jeremías dice que no se jacte el sabio en su sabiduría, o el poderoso en su poder, o el rico en sus riquezas. Que nadie se jacte por algo que haya logrado, que haya alcanzado, algo de lo que es beneficiado, algo de lo que fácil o naturalmente se le da, sino que y esto se convierta o se haya convertido, ¿verdad?, en alguna persona en algún tipo de fortaleza. Amén. Porque el sabio siente que su sabiduría es su fortaleza. ¿Qué es lo que sucede normalmente con una persona con mucho conocimiento? Siempre quiere, de alguna manera, ¿verdad?, mostrar, siempre está hablando, usando palabras muy sofisticadas, muy rimbombantes, para que todo el mundo sepa que es alguien muy sabio, muy letrado, muy docto. Y entonces se vuelve a su manera de su fortaleza. De igual manera, el que tiene algún tipo de poder, el que se le ha sido delegado algún tipo de poder, ha sido investido de algún tipo de poder o de autoridad, ¿verdad?, siempre cree que eso es su fortaleza. Y ahí es donde la mayoría o muchos, ¿verdad?, cometen actos de abuso de poder, porque es lo que ellos se jactan de su poder. Y pues sabemos que los ricos, pues obviamente su fortaleza es su riqueza, o ellos sienten que su fortaleza es lo que ellos poseen, ya sea, ¿verdad?, a través de bienes o de riquezas, de dinero, ¿verdad?, en fin, en todo lo que poseen. Entonces el hombre siempre busca
o quiere tener algo en lo que sentirse seguro. Y algunos hasta piensan o creen de que por eso que le decía que han logrado o han alcanzado, piensan y llegan a medirse o pensar de que por eso están o tienen algún tipo de relación especial con Dios. ¿Vamos entendiendo, hermanos? Pero dice aquí que si alguien desea jactarse, si alguien desea sentirse orgulloso de algo, si alguien quisiera sentirse satisfecho, no de un orgullo, ¿verdad?, en cuanto respecto de un orgullo de soberbia, sino un orgullo en el sentido de una satisfacción, debería ser en conocer verdaderamente y entender quién es el Señor, quién es Dios. Y entonces ahí donde leíamos en el 22 de Jeremías, dice que Josías, dice que hizo justicia al pobre y al necesitado y los ayudó, y le fue bien en todo. Y hace una pregunta, ¿verdad? Una pregunta retórica. ¿No es eso lo que significa conocerme? Entonces, ¿qué podríamos decir nosotros que realmente es conocer a Dios? ¿Qué podría ser? ¿Qué realmente es conocer a Dios? Que venga Dios y se nos aparezca en un sueño y ver el rostro de Él, que en una visión veamos el rostro del Señor, que porque el Dios me usa a través de un don, de una manera particular, entonces es porque verdaderamente conozco a Dios o porque verdaderamente he conocido a Dios, porque escuchamos, porque recibimos revelación de Dios, de tal manera que hasta profetizamos y no erramos en lo que proferimos. Eso no es conocer a Dios. No es eso. No es, es como cuando nosotros decimos, nos preguntan por alguien. Quizás hay un vecino nuevo, tiene un mes y lo hemos visto, sabemos que tiene un carro de tal color y sale y entra a tal hora y conoce a fulano. Sí, lo conozco. Esa es nuestra forma de pensar de que conocer a una persona, pero realmente no lo conocemos. Entonces quizás a veces de Dios, ¿verdad?, sabemos de repente algunas cosas como Él obra, hemos visto cómo Él obra, hemos experimentado algunas cosas como Él obra, lo que por medio hasta hoy, por medio de la Escritura y por medio de su Espíritu Santo, se nos ha revelado. Pero ¿sabe qué? Por mucho que hoy, hasta hoy, entendimiento y conocimiento que nosotros tengamos, aún no conocemos verdaderamente a Dios. No lo conocemos. Lo hermoso de esto es que este conocimiento es infinito. Lo hermoso de esto es que seguimos aprendiendo. Y entre más sigamos viviendo y obedeciendo su palabra, más le vamos a conocer. Pero aquí tenemos algunas pautas, aquí tenemos algunas cosas que estamos viendo. Y me llama la atención que dice, allá en Jeremías 9:23, él dice que el que se jacte, ¿verdad? El capítulo 9 dice que si alguien se quiere sentir orgulloso de algo, sea en conocer y entenderle que Él es el Señor. Pero, y aquí en el versículo, allá el capítulo 22, nos hace referencia a qué verdaderamente es conocer a Dios. Dice que estas personas tenían riquezas. Y mire cómo dice, ahí comienza diciendo en el 15, ¿verdad? Pero un hermoso palacio de cedro no hace a un gran rey. Imagínese
Alguien sabe, ¿verdad? Y bueno, y es que el cedro siempre ha sido, ¿verdad?, la madera más costosa. Entonces, imagínese tener un palacio adornado, arquitectónicamente diseñado a base de cedro como usted, pero imagínese que es un palacio, como dice ahí, un palacio de cedro, no hacia un gran rey. No es la bendición que nosotros podamos tener lo que realmente nos hace conocer a Dios. Recordemos a Job, que dice la Escritura que de los orientales de ese tiempo no había hombre como Job, no solamente en el temor de Dios, sino de la manera como Dios lo había bendecido. Recordemos eso, y recordemos después de todo lo que vive, y viene él y dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job estaba diciendo: realmente no te conocía. Mire, hablaba, mire, Job era un hombre, hermanos. Enseña la Escritura que él era un hombre, hermanos, que si había algún asunto que decidir, ¿verdad?, en la ciudad, si había algo que determinar en aquel lugar, mire, Job era tan respetado, Job era un hombre tan recto que por lo tanto su palabra tenía peso. Entonces, cuando Job hablaba, dice que toda la reunión callaba. Para que nos imaginemos nosotros la rectitud de Job, el temor de Job, la obediencia de Job. Pero cuando vivió todo lo que vivió, él dijo, prácticamente él dijo: no te conocía, pero ahora te conozco. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Nosotros podemos hablar de tantas cosas, hermano, pero aún sin conocer a Dios. Nosotros podemos participar de tantas cosas, ¿verdad? Aún recibir de Dios tantas cosas. Sabemos que Dios nos está dando, pero aún así sin conocerle. Amén. Claro, Él lo hace en su misericordia. Claro, no es malo, no es pecado. Si Dios le da, reciba. Si Dios... Bueno, entonces, lo que estamos hablando es que tenemos que tratar de conocer a Dios, que tenemos que esforzarnos en conocer a Dios, y que no vayamos a pensar nosotros que por lo que hemos logrado, en lo que hemos alcanzado, lo que Dios nos ha dado, lo que hoy podamos nosotros sentirlo, darle la gloria al Señor porque es una bendición, no pensar que por eso ya conocemos a Dios. No pensar por eso de que ya estamos hechos. No pensar por eso que ya estamos completos. No pensar, hermanos, sí, hay personas, hay cristianos que hasta llegan en un determinado momento donde llegan a sentir que ya no tienen necesidad que nadie les enseñe. Amén. Yo lo he visto, hermano. Llegan a pensar que ya no hay nadie, ya no tienen necesidad de que nadie les enseñe nada porque creen. Hermanos, les aseguro que esta vida y probablemente la eternidad, hermanos, no nos ajustaría, nosotros no fuera suficiente para nosotros realmente conocer a Dios. La vez pasada yo le decía, y yo a la gente cuando es muy religiosa, yo le digo así, que Dios es más de lo que nosotros podemos percibir. Dios es aún más de lo que el predicador se esfuerza de lo que más pueda presentar, ¿verdad?, al Señor. Estamos así como Juan el Bautista.
que él preparaba el camino para el Señor. Ahora eso es lo que prácticamente la iglesia ahora, eso es lo que estamos haciendo, preparando a la gente para la venida del gran rey. Pero por mucho le decía que nos esforcemos y vamos a encontrar muchas veces, ¿verdad?, de algunos maestros de la palabra, algunos mensajes, algunas enseñanzas, hermanos, pero tan deliciosas, pero ¿sabes qué? Aún están muy cortas. Porque entonces no fuera necesario seguir predicando, no fuera necesario seguir enseñando. Amén, hermanos. Entonces, realmente Dios es más. Y de lo que hemos experimentado, Dios me levantó 3 veces de la muerte. Yo conozco al Señor como es de misericordioso. Aún le hace falta conocer la misericordia del Señor. Yo estaba, hermano, miren, en la situación más crítica, hermano, ya hasta me iba a comer mis propios dedos del hambre, pero mire mi Dios, cómo es de Él es realmente mi proveedor. Pero aún falta conocer más. De todo lo que nosotros, como le digo, lo que a usted se le venga a la mente ahorita, hace falta conocerlo. Y nosotros debemos esforzarnos en conocerlo. Pero, entonces le decía, pero hay pautas. ¿Cómo nosotros vamos a comenzar a conocer a Dios? Y lo que podemos saber hasta hoy también, ¿verdad?, de Dios, es que es lo que dice ahí en el 22:16 de Jeremías. Hablando de Josías, dice, hizo justicia al pobre y al necesitado, y los ayudó, y le fue bien en todo. Entonces termina, ¿verdad? ¿No es esto lo que significa conocerme?, dice el Señor. Entonces, conocer a Dios es saber qué es lo que Él quiere realmente. Amén. Mira, imagínese, bueno, no se imagine porque sí tengo una esposa, ¿verdad?, pero imagínese que de repente usted llega a mi casa, está ahí en mi casa, no sé, platicando, lo que sea, pero usted está ahí en mi casa. Y llego yo y le digo a mi esposa, mira, amor, aquí te tengo para que te deleites unas baleadas. Y que ella me dijera, amor, si usted sabe que no me gustan las baleadas. Y entonces usted diría, hermano Javier no conoce a su esposa. Amén. Entonces, algo así en el Señor. Nosotros tenemos que saber qué es lo que Él quiere. No es la presunción de nuestros logros. No es en lo que nosotros nos sintamos muy fuertes. Gloria a Dios, como le digo, si hay cosas en las que nos ha fortalecido. Gloria a Dios si hay cosas en lo que nos ha dado. Pero no es de ahí, o no podemos ser para decir pues que nosotros conocemos a Dios y que estamos agradando al Señor. Volvemos a Jeremías 9. Dice al final ahí, quien muestra amor inagotable, aquí en la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Quien muestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra. Justicia es lo que hizo Josías, que dice allá en el 22:16, que hizo justicia al pobre y al necesitado y los ayudó. Entonces,
quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra. Mira cómo dice, y que me deleito en estas cosas. Y que Dios se deleita en estas cosas. No solamente es que se agrada, no solamente es que le gusta, no es que solamente las aplaude, es que es el deleite. Pero si yo vengo a mi esposa y le llevo una hamburguesa, y está la mira que se deleita, no es lo mismo. Hay comidas que nos gustan bastante, hay platos que para nosotros son un deleite, y nos pueden dar los 3 tiempos y no importa porque son un deleite. Amén. Entonces, así mismo el Señor, hay cosas que Él la mira buena, hay cosas que son para bien, pero hay cosas para Él que son un deleite. Y esto es que nosotros hagamos, que nosotros nos esforcemos en conocerle para hacer lo que Él verdaderamente quiere, lo que para Él verdaderamente es un deleite. Entonces, el que haga esto, podemos decir, ¿verdad?, que conoce a Dios. El que va más allá de lo que ha logrado, del sentirse bien, porque está eso, ¿verdad?, la satisfacción, he logrado, he alcanzado, me siento bien, estoy tranquilo, Dios me ha bendecido, estoy tranquilo en esta área, estoy tranquilo en este sentido, Dios me ha dado fortaleza en esto. Pero para seguir conociendo a Dios, hay que seguir buscando, hay que seguir nosotros viendo, o sea, ahora, ¿qué más quiere Dios? Recordemos que Dios no nos ha llamado para decir, lo logré todo. Dios no nos ha llamado para decir, te voy a entregar esto, y cuando lo ves, pues entonces ya contá que estás hecho como cristiano, ya no ocupas nada. No es así. Sabemos que en Dios, hermano, siempre van a haber retos nuevos. En Dios siempre van a haber, le digo a los hermanos cuando de repente tengo algún compromiso, tengo una misión, le digo. En el Señor siempre hay misiones nuevas. Hay comisiones. Cumplimos una comisión, ok, ahora va la otra. El Señor le dijo a sus discípulos, nosotros, el título ahí, ¿verdad? Ustedes buscan en la Reina Valera, ya en Mateo, y dice la gran comisión. Pero en esa comisión, por ejemplo, ¿verdad?, por ponerle un ejemplo, dice, los envió primero ¿a qué? A predicar. Solo a eso. Hay que discipular, hay que bautizarlos. Amén. Mire Jesús. Vino Jesús a predicar el Evangelio, preparó sus discípulos, luego sus discípulos los envió, ¿verdad?, allá a lo que ahora nosotros conocemos por el libro de los Hechos. ¿Por qué se llama el libro de los Hechos, hermano? Porque son los hechos de los apóstoles, porque nos narra todo lo que los apóstoles hicieron, ¿verdad? Bueno, entonces mandó a predicarlos, luego los manda también que busquen personas idóneas para
el cuidado de su casa, que establezcan iglesias y busquen personas idóneas para el cuidado de su casa, para la administración de la iglesia y del cuidado de la casa de Dios. Entonces vemos, le decíamos de misión en misión, de misión en misión, pero hay que conocer a Dios. Hay que esforzarnos en conocer qué es lo que Él quiere. Porque está lo otro, ¿verdad? Que vivimos tiempos donde pasamos nosotros esperando a qué horas Dios me da lo que yo quiero. A qué hora el Señor le da respuesta a lo que le estoy pidiendo. ¿A qué hora, Dios mío? Ya días estoy, Señor. Hace meses, Señor. Hace años, Señor. Y le hemos preguntado, Señor, ¿y qué tú quieres? No, pero yo voy a la iglesia, hermano. Es que no se trata solo de eso. O Dios no nos pide solo eso. No, hermano, pero yo voy a la iglesia, sirvo en la iglesia. Pero si usted le pregunta al Señor, probablemente le está pidiendo algo más. Amén. Probablemente no hemos agudizado bien el oído. ¿Qué más me está pidiendo el Señor? ¿Qué más quiere Dios de mí? Claro, pero como no nos esforzamos en conocerlo, como no hay esa intimidad, ¿cómo nosotros llegamos a conocer a las personas verdaderamente? A través de que creamos, ¿verdad?, relaciones de confianza con las personas. Amén. Pero a veces con el Señor no hay ninguna relación de confianza. Nuestra relación es que Él está allá en el cielo y me tiene que oír mis oraciones. Amén. Muchas veces esa es la relación, o que muchos buscan establecer ese tipo de relación. De que hago bien en el Señor, entonces tengo que recibir bien, o tengo que recibir el bien. De que le sirvo al Señor, soy su siervo, y esa es toda nuestra relación. Pero no hay una relación de confianza. Y sobre todo con el Señor, no hay una relación íntima. No hay diálogo con el Señor. Amén. Cuando los varones empiezan a enamorar a las muchachas, ¿está conmigo, amor? Como el de que te la pregunta hasta cuántas tortillas se come, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque quiere conocerlo. Porque quiere conocer a aquella persona. ¿Y cuál es su color favorito? Y al Señor, hermano, nosotros le preguntamos, Señor, ¿qué es lo que a ti te agrada? Señor, ¿qué tú quieres de mí? ¿O qué más quieres? Señor, pues hoy estoy aquí. Señor, tú me has ayudado, tu mano poderosa, tu gracia, tu misericordia y tu gracia que ha venido sobre mí, me permite darte, ofrecerte esto, pero ¿qué más? ¿Hay algo, Señor, que no esté bien en mí? Pero por lo general nosotros sentimos que todo lo estamos haciendo bien. Amén. Hacemos unas 4 cositas, hermanos, y para nosotros todo lo estamos haciendo bien. Ya nos merecemos el cielo. Pero probablemente no sea así. Mira, en el Señor hay sentimientos peligrosos. Por ejemplo, sentir que estamos bien es peligroso.
Amén. Sentirme que estoy firme es peligroso. Sentirle, decía yo, que me lo sé todo y no, nadie me tiene que enseñar nada, ya no hay nada, es peligroso. Sentir que todo lo hago bien, uy, Dios mío, eso es peligrosísimo. ¿Y cómo nosotros nos vamos a dar cuenta realmente? Si estamos bien, si estamos haciendo las cosas bien, si a través de esa relación de confianza y de intimidad con Dios. ¿Cómo? A través de la oración y de la palabra. Recordemos que la palabra, ¿verdad?, nos revela a Cristo. Y Cristo nos da a conocer la voluntad del Padre. Amén. A eso vino Cristo, a dar a conocer la voluntad del Padre. Porque la palabra ya estaba, pero no la entendían. Entonces, Él viene a darnos a conocer la voluntad del Padre. Luego Él, decíamos, ¿verdad?, prepara a sus discípulos, los constituye apóstoles, los envía a la misión de la iglesia para ellos poner el fundamento sobre la iglesia, y luego comienza a dar normas a la iglesia. Amén. Y luego de ellos viene otra constitución, ¿verdad? Ya vienen los encargados de la iglesia, vienen los pastores. Siempre, ¿verdad?, trayendo la revelación de Cristo. Basado siempre en su palabra. Y la oración. Que es aquello, ¿verdad?, que de repente se nos dijo por su palabra, pero por ahí se nos olvidó, por ahí se nos escapó. Pero en la oración el Señor nos va a hablar. Siempre le digo, sí lo dejamos hablar. Si nos vamos a la oración, Señor, aquí estoy, gracias por este día, Dios mío, voy a salir, toda tu actividad, Señor, yo la encomiendo a ti. Señor amado, soy tu siervo, sígueme usando grandemente. Padre, te pido por la situación económica, te pido por el problema, hermano, te pido por esto, te pido lo otro. Claro que tenemos que hacerlo. Pero siempre le digo, y deje su espacio para que Dios le hable. Cállese un ratito. Callémonos un ratito para que Dios nos hable. Y también le decía, y preguntémosle, Señor, ¿qué es lo que no conozco de ti aún? Señor, ¿qué es aquello que a ti te agrada que yo no sé aún? Mira, algo tan importante, hermano. Señor, ¿qué hago con lo que me has dado? Porque por lo general todo lo que el Señor nos da es solo para mí. Y es completamente mío. Y dice que Josías fue bendecido porque hizo justicia al pobre y al necesitado y los ayudó. Pero nosotros muchas veces, lo que a mí me cuesta, hermano. Usted sabe que lo que Dios le da hay que cuidarlo, pero también hay que compartirlo. De gracia recibiste, y entonces, de gracia daréis también. Hablando en todos los sentidos, ¿verdad? Sí, tenemos un don, hermanos. ¿Para qué es? ¿Es propio, es nuestro, es para que nos sintamos orgullosos? No, es para edificar la iglesia. Entonces, en todo, absolutamente en todo lo que nos da el Señor. Ahora, bueno, Señor, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué tú quieres, Señor, que yo haga con lo que me has dado?
Y así vamos a ir aprendiendo a conocer verdaderamente al Señor, a saber qué es lo que a Él verdaderamente, como dice aquí, que es en lo que qué es en lo que Él se deleita. Porque hay cosas, hermano, que simplemente es lo que Él nos pide. Y esa puede ser otra equivocación también. Que Dios nos manda. Mire, ¿a quiénes el Señor mandó a predicar? O a compartir el Evangelio. ¿Ah? ¿Al pastor? Es que a las iglesias no llegan almas porque el pastor nos sale a evangelizar. Es que toda la iglesia tiene que evangelizar. Todo creyente tiene que evangelizar. Entonces imagine a alguien jactándose porque predica. Y no es jactancia porque eso el Señor me mandó. O sea, es como los deberes, ¿verdad? Es como cuando usted va a un trabajo y entonces le dicen, bueno, te toca esto y esto y esto y esto y lo otro. Te toca entrar, por ejemplo, a las 8 en punto. Y entonces vamos y llegamos a las 8 en punto y entonces queremos que el jefe nos aplaude. ¿Pero por qué? Si simplemente estamos haciendo lo que se nos requiere. Amén. No sé si me entiende completamente bien. Entonces hay cosas que, claro, son buenas, claro, son en el llamado a la obediencia del Señor, pero que no son un deleite realmente para el Señor. Porque hay cosas que solamente las hacemos porque Él las requiere. Pero si realmente nosotros quisiéramos hacer algo, wow, sorprendente, por decirlo así, para el Señor. Por ejemplo, por lo general, ¿verdad? Si nadie me llama, si nadie... Hermanos, el domingo, por ejemplo, después del culto dominical, ¿verdad? Si no hay día de ayuno ese día, pues voy yo almuerzo, hermano. Me acuesto a descansar un rato. Vengo de la dominical. Hay que fuera sorprendente. Que después de la dominical me voy, agarro la calle y me voy a evangelizar, a saber por dónde. Entonces, ¿me entiende? A veces no hacemos cosas más de lo que realmente se nos pide. Y las cosas, lo que nosotros sabemos que realmente vamos a entender que conocemos al Señor, en esas cosas el Señor sí se va a deleitar. Ofrecerle y darle las cosas como a Él le agradan, como Él quiere. Predicar cualquiera puede predicar, pero predicar como Él quiere, eso es un deleite para el Señor. Amén. Amén, hermanos. Amén. Y cualquier cosa que nosotros hagamos, cantarle al Señor, cualquiera puede cantar. Pero cantarle como Él quiere es otra cosa. ¿Cómo se le canta al Señor? No. Manos de alabanza. ¿Ah? ¿Cuál es la alabanza que el Señor le agrada? Nadie, hermano. Hemos aplazado, hermano. En los íntegros es hermosa la alabanza, esa es la palabra. En la persona que anda integridad. Entonces, ve, podemos darle cosas al Señor, pero puede ser que no sepamos realmente cómo el Señor quiere que se las demos. No le conocemos.
Hermana Mariela, si la hamburguesa no lleva tocino, no es como a ella le gusta. Le estoy dando hamburguesa, pero no le estoy dando como a ella le gusta. ¿Me entiende, hermano? ¿Me entiende? Porque por lo general hacemos eso con el Señor. Le damos, pero no se lo damos como a Él le gusta. Tenemos el concepto general de lo que Dios quiere, pero no como Él lo quiere. No con qué el ingrediente que Él quiere, no con la sazón que Él quiere. A veces en base a nuestros gustos. Así le damos al Señor muchas veces. Así somos nosotros. Amén. Si nosotros nos gusta, nosotros sí somos, algo nos gusta, ay hermaní, ¿a usted qué le gusta eso? Solo porque a mí no me gusta, o lo que a mí me gusta queremos que el hermano le guste. Y así hacemos con el Señor a veces. Que lo que nos gusta es lo que le queremos dar, porque no le conocemos. Lo que pensamos que es mejor, lo que pensamos que es correcto, porque no le conocemos. Y hemos hablado muchas veces de eso, que hay cosas, y hoy lo estamos viendo desde este punto, que es que eso es conocer a Dios. Por eso Dios dejó, ¿verdad?, en su palabra lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Cuando nosotros hablamos de por ejemplo, ¿verdad?, la congregación del pueblo, el Señor establece qué es lo que debe hacer la congregación cuando está reunida en ese pueblo, para reunir en el nombre del Señor. Porque muchas congregaciones se reúnen, ¿verdad?, y dicen alabar al Señor, pero nada que ver con lo que Él dice que debe hacerse en aquella reunión. Nada que ver. Porque no le conocen. Porque asumen, hablan de un Dios que no conocen. Hace poco hablaba con un hermano y hablaba de todas las cosas, ¿verdad?, que están pasando. Y él me decía pues que había gente sorprendida, pues o las iglesias estaban sorprendidas de lo que está pasando. ¿Sabes por qué, hermano? Porque hay mucha gente allá afuera predicando de Dios y no conoce a Dios. Hay mucha gente allá afuera, o en las iglesias, o allá afuera predicando de que tiempos mejores vienen, de que el tiempo de que avivamiento, de que ya hermano me invitan a Nicaragua y el Señor me está mostrando que tiene algo grande para Nicaragua. Hermano, y la Biblia dice que vienen tiempos de dolores. Pues ponerle un ejemplo sencillo, de que mucha gente habla de un Dios sin realmente conocerle. Y entonces la iglesia se ha impregnado, mucha gente de la iglesia se ha impregnado de eso, pensando de que, ¿y si venían tiempos mejores y lo que está pasando qué es entonces? Porque realmente hay que conocerle. Realmente hay que ver qué es lo que realmente Dios quiere de nosotros, de su iglesia. Y los que decimos ser creyentes, los que decimos ser seguidores, los que decimos ser servidores, los que decimos ser hijos de Dios. Amén, hermanos. Dije que no me iba a extender y me extendí. Mire, póngase de pie y vamos a orar y luego adorar al Señor.